dijo 2:30, yo dije a las 2:30 estoy aquí, ya venía camino. 2:30. Ay, yo lo entendí, 2:30. Excúseme, doctor, ahí sí escuché mal. Y yo venía ya caminando. Buenas tardes, siendo las 2:30 se reanuda la sesión de audiencia pública de juicio oral, el debate probatorio. Dentro de la actuación de Ingrid Moller Bustos, nos encontramos prestos para dar curso al contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía al testigo de la defensa. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Doctor Nelson Rodríguez, usted consignó a folio 6 el lugar de los hechos donde realizó el informe técnico, ¿verdad? Sí, doctora, así es. No obstante, durante su intervención y explicación de las fotografías, se refirió siempre al predio Santuario, ¿es así? Predio Santuario, que hace parte de otro predio que entendí es de Lomitas, identificado con coordenadas geográficas. Usted para rendir informe se desplazó a ese predio Santuario, ¿verdad? Sí, señora, así es. ¿Santuario es el mismo predio de Lomitas? Para mí las coordenadas que identifican Lomitas o Santuario, yo trabajo con coordenadas. Identificarlo tras una escritura o saber si el nombre exacto es Lomitas o Santuario, para mí es Santuario, que hace parte, creo, entendí, de un terreno Lomitas Santuario. Pero pues lo identifico con coordenadas geográficas de precisión. ¿Quién le señaló esas coordenadas geográficas? Los encontré en documentos. Uno, documentos de delimitación del predio que me entregaron. No recuerdo la fecha de captura, pero estaba la delimitación del predio como tal. Usted señaló que se guió por unas coordenadas. ¿En dónde usted consagró en el informe esas coordenadas? Sí, doctora, ¿las del predio? Sí, contésteme sí o no. Usted señaló en el informe… No recuerdo si consigné las del predio, doctora. Me pregunta qué pena, discúlpeme, doctora, no es que la quiera dilatar, lo que pasa es que no recuerdo si consigné las del predio. Déjeme, reviso acá las coordenadas que tengo. No consigné las del predio. Las del predio no las consignó. No. Doctora. Listo. ¿Cómo obtuvo esas coordenadas? ¿Usted indicó en el informe cómo obtuvo esas coordenadas? ¿Sí o no? Realizo, discúlpeme, leo aquí el documento, por favor, deme un momento. No coloqué en el informe no lo indicó, listo. La ¿Sí o no? ubicación de Muchas esas gracias. coordenadas. No, señora. ¿Verificó usted esas coordenadas en algún documento oficial? Las verifiqué en diferentes, las encontré en diferentes documentos. De hecho, las vi en varios documentos, en resoluciones. ¿Documentos oficiales, sí o no? ¿Oficiales a qué se refiere, doctora? Discúlpeme. Sí, usted señaló en su intervención que el señor defensor, el doctor César Londoño, le pasó una documentación y le entregó una documentación, ¿es así? Sí, se me entregó un paquete grandísimo de información. Exactamente. ¿Usted verificó solamente en esos documentos o en algún documento oficial? Oficial se refiere a un documento público, un documento… Uno de esos legal. documentos traía las coordenadas y me daba el perímetro. No recuerdo si era Oficina de Instrumentos Públicos o era la minuta de propiedad, no sé cómo le llamen, del terreno, pero traía las coordenadas. No recuerdo si era Oficina de Instrumentos Públicos u otra entidad, pero traía todas las coordenadas del predio, que fue las que localizamos, del predio. O sea, ¿las verificó en algún documento? Sí, no recuerdo la fuente realmente. ¿Lo consignó allí? No, doctora, no lo consigné acá. Lo verifiqué en terreno, eso sí. Doctor Nelson Rodríguez, usted señaló a folio 10 de su informe que en el 8.5 utilizó un UAV, vehículo aéreo no tripulado. Así es. ¿Así es? Sí, doctora, así es. Para la utilización de ese dron, ¿cumplió con la normatividad exigida por la Aeronáutica Civil? Sí, doctora. Usted en su informe señaló esa normatividad. Sí, señora, coloqué el ítem 35 de las sesiones de asamblea de OAIC de la UAS 2011, que es una adición a la reforma, a las leyes de aeronáutica
no recuerdo, 4230 y algo de la Aeronáutica Civil, que determina quién puede utilizar un dron dependiendo sus condiciones, porque eso depende del peso y de las zonas y de otros variables, pero principalmente es del peso del aeromotor, del vehículo no tripulado. Perfecto, doctor Nelson. ¿Usted consignó en su informe el peso de este dron? Es un vehículo, sí, coloqué la referencia del dron. Es ¿El un 3D, peso? no necesariamente, para eso. No, le estoy preguntando el peso, ¿sí o no? No lo coloqué. No colocó el peso. ¿Consignó en el informe la distancia lineal del aeropuerto de Guaymaral hasta el punto de sobrevuelo? No la coloqué en el informe. No lo colocó. ¿Usted inscribió el dron ante la Aeronáutica Civil? No es necesario. ¿El piloto tampoco? Tampoco. Según la normatividad de la Aeronáutica Civil no es necesario. Ni de tener licencia ni permiso para ese tipo de dron. Si esto es así, usted mismo acaba de señalar que eso depende del peso, que depende de la distancia para la utilización de dron. ¿Está consignado eso en el informe? ¿Lo consignó para determinar que no requiere esas autorizaciones? No. No lo consignó. ¿Recuerda usted cuál era la distancia hasta el punto de sobrevuelo del aeropuerto de Guaymaral? No lo recuerdo. No lo recuerda. Entonces, ¿cómo tiene usted conocimiento si existen unas prohibiciones por parte de la aeronáutica para decir que no? ¿Cómo llega esa afirmación? Para decir que no requería. Con mucho gusto, no lo recuerdo. La disposición de la Aeronáutica Civil indica que no se puede volar sobre 1 kilómetro alrededor del aeropuerto Guaymaral, el cual se encuentra muy distante. Pero no tiene clara la distancia. No tengo, pero lo tuve en cuenta antes de hacer el sobrevuelo. Nosotros no tiene sí clara la distancia y tampoco la consignó. No la consigné. Doctor Nelson Rodríguez, usted se refirió en términos suyos a un contrato de recuperación, ¿es así? Sí, un contrato de recuperación, así lo entiendo yo. En esos términos lo señaló. ¿Usted obtuvo coordenadas de ese contrato? Sí, todos los contratos venían con coordenadas, su señoría. ¿Conoció usted la totalidad, el contenido de este contrato de recuperación según sus palabras? Lo leí y lo que logré entender desde mi perspectiva topográfica. Lo leí todos, cogí coordenadas, monté sobre modelos y lo leía para entender de qué trataba el documento, pues claramente. ¿A qué contrato se refiere? No recuerdo si es el 421 o 471 del 2017, algo así es ese contrato, entre otros muchos que leí. Pero recuerdo ese número, 421 del 2017, había uno muy específico del 2010 de la CAR, que fue uno de los que más me llamó la atención y que hablaba de que sí hay un plan de manejo, que se estaba restaurando una zona, inclusive, su señoría, una zona que antes de que, dice ahí textualmente, una zona explotada o afectada ilegalmente con anterioridad. No entiendo el concepto porque no estuve en el 2010 allá, pero recuerdo perfectamente lo que decía esa resolución, ese documento de la CAR, no sé la resolución, no sé si es la misma, pero decía que había una zona afectada anteriormente ilegal y que estaba en recuperación en el proyecto hecho, en este planteamiento de este proyecto que planteó el propietario de la mina, y que esa zona, a pesar de que estaba fuera de anterior, la estaba recuperando este señor. Eso es lo que entendí de ese documento, y de ahí es donde digo, uy, los cortes, menciona que los cortes se estaban cumpliendo, que había zonas reforestadas, las lagunas,
las cunetas, entre otros elementos. Es que había mucho documento, doctora. Usted se refiere al propietario, y eso lo señaló en el interrogatorio directo que le hizo el señor defensor, al propietario, como lo señala ahorita, que el propietario era Ricardo Vanegas. Usted lo señaló en su interrogatorio, ¿verdad? Sí, señora, eso lo entiendo así. ¿Qué documentación tiene? ¿De dónde obtuvo esa información? Uy, doctora, de las resoluciones cuando nos llegaron la 16.549, la 16.715, entiendo que el propietario, porque es el que solicitó los contratos, y pues siempre iba mencionando al señor Ricardo, como el propietario de la constructora Palo Alto y algo así. Entiendo. ¿Qué documento acredita la propiedad de una una escritura, creo yo, de una ¿La propiedad? conoció usted? ¿Conoció ese documento? Objeción, Sí, su señoría, que eso no fue tema del interrogatorio. Solo se indagó frente a la manifestación que hizo respecto de la persona que consideró que era propietario, pero no se está indagando frente a la titularidad propia del inmueble, señora fiscal. Bueno, ese contrato de recuperación que usted señala, doctor Nelson, ¿es el mismo PMRA que usted señaló en su intervención? No, o sea, no estoy seguro si es el mismo. Tendría que compararlos y llegar a definir si es el mismo. Pero No usted ha estoy señalado que conoció ese plan de recuperación, ese contrato de recuperación, que usted lo conoció en su integridad, señaló ahorita. Yo me acuerdo del DNA 152, de ese me acuerdo, pero no un PM. Usted lo señaló cuando el defensor lo interrogó. Sí, pero ¿Es me el refiero al mismo DNA. ¿O son diferentes? No sabría decirle si es el mismo, doctora. Realmente no sabría O decirle. sea, que usted sabe exactamente cuál es el área que usted inspeccionó, a qué se refiere a esa recuperación que usted ha señalado. Sí, el documento que yo monté sobre planos, que verifiqué con coordenadas, es el DNA 152. Ese documento tiene la propuesta, o lo entiendo así, del plan de recuperación en esta zona, para mitigar los impactos ambientales, lo entiendo así. Y ese documento trae coordenadas, fue el que monté dentro del análisis espacial para sacar resultados. Si llega a tener otro nombre, lo conozco como así lo identifiqué yo en el documento DNA 152, el que mencioné hace un momento. No recuerdo el nombre ni siquiera exacto. ¿Tiene claro o no que ese contrato de recuperación es el mismo PMRA, sí o no? No lo tengo claro, doctora. Gracias. En ese contrato de recuperación usted señaló que incluía parte de la labor minera, así lo señaló, ¿es así? Parte de la labor minera, sí, habían unos ítems, leí los documentos, había unos ítems de muchas cosas, doctora. Habían unos ítems que hablaban de minería, de cortes, habían otros que hablaban propiamente de topografía, que es lo que me compete a mí por mi trabajo, pero leí todos los documentos, memorizarlos, eran más de 800.000 documentos, una chuspa pues grandísima. Entonces sí recuerdo en esos documentos, en muchos documentos de hecho, ver tema de minería, leerlos y de hecho ver algunos análisis que hicieron frente a los cortes, a los talos. Usted en su testimonio señaló precisamente que ese contrato era del año 1997, ¿es así? No recuerdo la fecha, tendría que ver el documento si me lo permite, doctor. ¿Cuánto usted señala, no sé, señor juez, si le permite ver el documento para que nos señale la fecha exacta en que se celebró ese contrato? La pericia es lo que tendría para verificar que es el documento que se anunció por la defensa, lo que es el dictamen pericial que emitió. Sí, su señoría, aquí debe estar. Él lo señaló, pero para que lo recuerde. Ok. ¿Me recuerda el nombre del título, doctora, del documento que me pide la fecha exacta? Me dice 2007, pero... Usted me dice que hay un contrato de recuperación y señaló varias veces, inclusive Sí. allá adelante, un contrato de recuperación, listo. el año. Ya le doy la fecha, doctora, dame un segundo, por favor, lo busco. Del contrato que yo hago referencia es el contrato DA 152 y ya le doy la fecha, doctora. No la tengo acá, no recuerdo tener la fecha acá. No recuerdo si la dije. Porque tengo las fechas de la expropiación y recuerdo los documentos que leí del 421, si no me falla, del 97, que es una resolución, un documento especial, y
y los contratos de expropiación del... ¿A qué se refiere el 421 del 97? Usted lo señaló. Un documento que leí hablaba de aspectos técnicos de la visita o visitas que se hicieron a la mina, eso recuerdo. ¿No es el plan de recuperación? No recuerdo si el 421 es el plan de recuperación, tengo en mi cabeza un documento, pero no sé si es el mismo. Bueno, Tendría que centrémonos verlo. entonces en que usted tiene claro que hay un plan de recuperación, pero que no sabe en qué área es. Centrémonos en eso. Objeción, eso no lo dijo el testigo. Sí, ya lo había señalado. No, la conclusión es a la que llegó la fiscalía, no. Lo acaba de indicar. Está señalando que no recuerda. No, Sí, en pregunta corresponde. anterior lo contestó. Está señalando, bueno, la fiscalía está llegando, o está, doctora, llegando a una conclusión como tal. Usted le está Bueno, sí. indagando y las respuestas las adopta el testigo y las conclusiones las adopta ya la judicatura al finalizar el debate probatorio. No, acorde a respuesta anterior, entonces, gracias, señor juez. El doctor Nelson señaló que no tenía claro cuál era el contrato, si el contrato de recuperación era el mismo PMRA, según sus términos. Ya lo había señalado, ¿cierto? Así es. Usted posteriormente realizó varias visitas, según el informe que ha indicado, de fecha 29 de julio del 2016 a agosto del 2018, ¿es así? Así es. Usted señaló que se estaba haciendo un plan de recuperación en esa zona, que usted inspeccionó, ¿verdad? Así es. Indicó igualmente en unas fotografías planas que presentó allí en el video BIM de unas zonas erosionadas, ¿es así? Sí, de aparentes zonas erosionadas. Eso lo señaló ahí en el informe. Así es, doctora. Existiendo un plan de recuperación, existían unas zonas erosionadas, ¿es así? Objeción, su señoría, está haciendo énfasis la fiscalía en ese punto y el testigo jamás se refirió al contenido de lo que acaba de preguntar con relación al PMRA, sino coordenadas, fue lo que dijo. Contrario a lo anunciado por la defensa, sí hizo referencia o hizo mención a unas zonas erosionadas que determinó como zonas amarillas en una especie de fotografías tomadas de la parte o tomas aéreas. Así es. Es lo que usted observó, ¿cierto, doctor? Así es, doctora, Nelson? observé unas zonas aparentemente Erosionadas. erosionadas, claro que sí. Perfecto. Doctor Nelson Rodríguez, durante su testimonio usted refirió varios temas ambientales, ¿es así? Sí, de lo que tuve conocimiento al leer los documentos. Usted indicó en su informe que existía vegetación en la zona, ¿es así? Mi testimonio sí, y en el informe también, no recuerdo lo consignado, pero doy fe de eso. ¿La vegetación que observó es la misma observada en bosques orientales de Bogotá, según esas fotografías? Eso no fue tema del interrogatorio. Se hizo referencia a unos árboles de gran tamaño y unos árboles de bajo tamaño, entonces estaría inmerso dentro de las respuestas que brindó el testigo. Determinar la clasificación arbórea, no lo sé, lo que sí pude ver es por el proceso de fotointerpretación que eran zonas cubiertas con alta densidad de árboles. Saber si es nativo o no de los cerros orientales o es la pregunta que entiendo, no lo sé, solo sé que vi árboles, zonas con muchísima densidad y que ha venido teniendo un cambio progresivo a lo largo del tiempo. Doctor Nelson Rodríguez, usted igualmente refirió en su testimonio a una cuneta, se refirió a cunetas o zanjas, creo que fue el término que utilizó. Así ¿cierto? es, doctora. ¿Usted tomó fotografías en detalle de esas cunetas? Tomamos fotografías de todo el terreno, doctora. ¿En detalle? Es un área de es una distancia de más de 900 metros, está tomado en video con dron. ¿Esas fotografías son satelitales? No, fotografías que tomé yo en tierra caminando, con videos caminando en el recorrido, pues ahí está el video caminando y recorriendo la mina para dar aspectos técnicos a derecha e izquierda. ¿Usted plasmó la distancia de dicha cuneta? No la plasmé, doctora. ¿A dónde llega esa cuneta? ¿Lo estableció? Llega a una laguna, a una piscina de recolección de aguas lluvias, podría decirse así. Igualmente usted refirió y presentó a esta audiencia imágenes al detalle de retención de sólidos en la cuneta. ¿Mostré imágenes de detalle de retención? No, nunca mostré una imagen de
mostré las imágenes que por ahí pasaba Perdóneme, la sí, cuneta. tiene toda la razón. Usted refirió fue a retención de sólidos en la cuneta, se refirió fue a eso. Sí, es lo que logro entender y pues que tengo conocimiento porque en mi ingeniería vemos ingeniería ambiental, forestal, geología, ingeniería de suelos, mecánica de suelos, hidráulica, mecánica hidráulica, hidráulica, hidrología, vemos todas esas materias y entender que por la pendiente, cuando llueve, se lleva todos los sedimentos de, no solo de la arena, imagínense en cualquier depósito ahí de tierra o basura, pues todo eso se va a hallar por pendiente, entonces que llega a la cuneta. A eso me refería, doctora. Y se refirió usted a la labor precisamente de retención de sólidos en esas cunetas, ¿verdad? Sí, sí, me llamó bastante la atención porque en una de las actividades que realizamos, llovió, o sea, en una de las muchas que vimos, y hay una fotografía donde se ve lluvioso, caminar por ahí es caminar en barro, pues, y veíamos la cunetica saturada, amarillita, y decíamos, obviamente en muchas de esas no fui solo, me decía, mira cómo se retienen los sólidos y qué importancia tiene eso bosque abajo, porque después de la mina, el bordecito de la mina, hacia abajo es bosque, bosque, bosque. ¿Ha señalado usted que si hay imágenes de esa? ¿Podría indicarme en el informe en qué folio están? ¿Esas imágenes al detalle? Imágenes están anexos en el informe base pericial, que es un documento resumen como lo indica la ley. En este informe, el que nos pusieron de presente. Sí, este es el informe y junto a este informe van los exactamente, ¿en anexos. dónde están las imágenes al detalle de ese? De, Y de las cunetas y de la retención de sólidos no, en las doctora, cunetas. no están en este. No los presentó en el informe. Están en el anexos, doctora. ¿Usted observó la recuperación de esa zona? Tuve la oportunidad, doctora, de ver tristemente como un vivero con miles de, muchas especies están muriendo porque no permitían, me comentó el administrador que no permiten sembrarlas porque está quieto todo eso, y están muriendo, y el forestal se consternó ver tanto especie vegetal en un vivero muriendo, y tuve 2 años visitando el predio, 2 años donde tuve la oportunidad, su señoría, de caminarlo, recorrer ese bonito terreno en toda su periferia y ver recuperación, es decir, llegar a ver que están sembrando, no lo vi, pero sí soy testigo y doy fe bajo la grave juramento que sí vi unos componentes de árboles, de chamizos, de matas, como lo quieran llamar, arbustos, y creciendo de manera no puntual, diferentes zonas dentro de la zona de impacto de extracción minera. A los bordes, en una foto les mostré una zona que en 1990, creo que en el 2000, estaba erosionada o aparentemente erosionada, y cuando tú vas al lugar encuentras una cantidad de árboles porque el terreno está ya con un crecimiento arbóreo por toda zona. Ser testigo del proceso de reforestación, no, doctora, eso sí no lo puedo decir yo. Usted ha señalado a esta audiencia que su profesión es topógrafo. Soy ingeniero entre otros campos. Topógrafo. Así es, doctora. ¿Tiene usted estudios respecto de ecosistemas, de fauna, de flora, de estudios de ese tipo? Lo que vi en las materias propias de la ingeniería, que son varias materias de ingeniería forestal, ambiental, hidráulica, mecánica de suelos, hidrología, mecánica hidráulica de suelos, mecánica hidráulica de hidrología, entre otras materias que se ven dentro de mi ingeniería. Ya un curso especializado en determinar el tipo de especie o el árbol, no, doctora, para nada. Solo ¿Usted como topógrafo puede hacer ese tipo de afirmaciones que hizo en el informe? Lo que vemos desde fotografías con fotointerpretación, sí, porque inclusive lo acabamos de ver y los puse y vimos en fotointerpretación uno alcanza a distinguir elementos que al ojo humano no se alcanzan a ver con un estereoscopio. O sea, como fotógrafo sí puede hacer ese tipo de apreciaciones, ¿sí o no? ¿Tiene los estudios? Si usted me lo pregunta, como topógrafo sobre las densidades y coberturas de una densidad arbórea, claro que sí. Pues los topógrafos son los que hacemos los análisis espaciales de densidad para cultivos. Usted indicó en su exposición que al bosque llegaban los sólidos de la labor minera, ¿es así? Eso no lo dijo el testigo, al bosque. Que los sólidos llegaban al bosque, usted inclusive señaló, bueno, no sé cómo sería el término, pero que el bosque, que esos residuos llegaban y que el bosque había unos árboles y que... Sí, a lo que me refería es que, dada la topografía del terreno, que tiene una montaña, por sus pendientes, cuando llueve, por precipitaciones, se lleva todos estos sedimentos de la arena y todos esos sedimentos no llegan al bosque, llegan a la cuneta. Eso fue lo que realmente nos llamó la atención.
Es más, usted porque evita y mitiga, pero discúlpeme, doctora, evita y mitiga el hecho de que todos esos sólidos de la arena, pues, así no esté siendo explotada, lleguen e independiente de lo que haya en la zona de extracción, por su pendiente llega a la Sacuneta, no llega a esa zona de bosque que ya hay aguas abajo, es decir, de la zona de extracción hacia abajo, lo evita esa cuneta y por eso fue para nosotros como tan importante verlo y pues que también lo vimos en esos documentos que acabo de mencionar, que los vimos de la misma cara. Usted indicó que el hidrólogo, y no sé si lo afirmó, no sé si está en el informe, no me acuerdo, pero usted indicó que el hidrólogo le había comentado que el bosque podía retener los sólidos, ¿es así? No, yo no dije eso. Tuve acompañamiento del hidrólogo, afortunadamente, de que me enseñara desde su óptica hidrológica, su ingeniería, ciertos elementos importantes que de mi profesión no los comprendía. Él me hacía referencia a que esa quebrada era muy importante el tratamiento que le hicieron de las estructuras hidráulicas, porque él me decía, iba a venir aquí y les va a mostrar la importancia de por qué se construyeron y el beneficio a aguas abajo, evitar avalanchas, que esa caudal tan fuerte generara un impacto al mismo bosque, tumbar árboles, y que también se los va a explicar, les decía y lo dije acá, que esas estructuras construidas se generaron unos cuerpos de agua sólidos estáticos que son las lagunas, y eso genera una humedad relativa periférica. Topográficamente, ¿qué es lo que puedo decir? Que alrededor de esa zona, como lo dije, es de muy difícil acceso por el bosque, es muy difícil, árboles muy grandes, están videos, están fotografías que tenemos como soporte de esa actividad. Es lo que me manifestó el ingeniero que va a venir mañana, creo, o esta tarde, no sé. Acorde a esa afirmación del hidrólogo, entonces, ¿por qué las cunetas? Las cunetas están aguas arriba, su señoría, es decir, están en una montaña y las cunetas están acá, y evita que todos esos sedimentos se vayan ¿a dónde? Al bosque, a toda esta zona que la va a impactar. La línea de aguas que se controló está acá abajo, son dos lugares diferentes. La cuneta está acá arriba, lejos, y acá está la quebradita que se controló hidráulicamente. Son dos lugares espacialmente diferentes que los vimos en los planos, si gusta los puedo explicar nuevamente. Doctor Nelson, a folio 24 del informe, y lo explicó con la ilustración en el video BIM, que había unos puentes de difusión, creo que lo entendí, puentes de difusión. Sí, doctora, unas cámaras de disipación de energía. De disipación de energía. ¿Quién construyó eso? En los procesos técnicos de revisión de información había una documentación donde se ve personal construyéndola, no sé quién lo construyó, está dentro del terreno, saber qué obrero, quién dio la orden, para mí es imposible saberlo, solo sé que vi eso en documentos, vi fotos de flora, fauna, vi mucha información. ¿En qué fecha fue que observó eso? ¿Los documentos o el lugar, doctora? Discúlpeme. El lugar. Fui desde el 2016, septiembre 9, el 12, el 10, el 11 de septiembre, recuerdo que fue de forma progresiva septiembre, desde el 2016 hasta el 2018 que volvimos a bajar allá, pues, a las zonas para tomar unas medidas específicas que necesitaba el hidrólogo. Señora fiscal, ¿el uso del teléfono lo necesita para el contrainterrogatorio? Sí, es que tengo unas preguntitas aquí anotadas. Muy bien. Gracias. En su informe, doctor Nelson, plasmó imágenes de campo de la utilización del GPS. En las accesorias, doctora. En las accesorias están los crudos y la información de ¿Las descarga de accesorias todos los qué es, equipos. perdón? En los anexos, doctora, discúlpeme. En el informe no las consigné, en base pericial.
No las tampoco las ilustró aquí en la audiencia. No, no se me cuestionó sobre eso. Están en la carpeta de anexos del CD que se anexó con el informe de su doctora. Usted refirió que observó la existencia de unos taludes, ¿verdad? Sí, la observé, la registré con el video del dron, que fue una de las herramientas para fijar esos... ¿Y de qué grados tenían esos taludes? Uy, los medimos, habían unos de 30, 45 grados, no superaban los 60 grados. Que ya es un talud estable para que no se caiga la montaña y pueda caer encima de una persona o... Solo lo que... ¿Tiene usted, discúlpeme, ¿tiene usted conocimiento que esos taludes se permiten únicamente a menos de 45 grados? Topográficamente, un terreno, no sé a nivel minero, hasta allá no llegó, pero sí que un terreno a menos de 45 grados es estable. Y fue lo que alcanzamos a ver. Había uno de menos de 60, pero no sabría decirle si es por el corte, porque es que habían derrumbitos pequeños y no puede despejar esa variable. Entonces, sí le puedo decir que habían de 30 grados, inclusive creo que recuerdo que dije uno de 25 para control de terraplenes. Son como unas escaleritas. ¿Usted tiene formación en minería para hacer esa observación? No, pero soy topógrafo y eso lo hace el topógrafo. Ya continúo, señor juez, es que son tantas preguntas que las tengo. Usted señaló en su deposición aquí en la audiencia que hizo, al último del informe, que hizo como un análisis o hizo un estudio, no recuerdo el término, de unos informes por parte de la Fiscalía. ¿Consignó usted cuáles informes, a qué informes se refiere? ¿Cuáles informes se refiere? Sí, doctora, revisé algunos de los informes, consigné algunos nomás, creo que 2 o 3, no recuerdo el número que consigné. ¿En dónde los consignó? Página 14, folio 53, doctora. El nombre, pues, por ejemplo, informe de la CAR, DRBC, número 155 del 13. De la Fiscalía, le estoy preguntando. Perdón, de la Fiscalía. De la Fiscalía no los coloqué acá, bueno, no los coloqué acá, doctora, no los coloqué acá. ¿Recuerda usted la fecha de los informes y por quién fueron rendidos? Coloqué la referencia para buscar el documento y extraerlo, pero coloqué el número ¿Cuál de es la referencia? la referencia, por ejemplo, el DRSB número 155, 13 de marzo del 2015 de la CAR. Eso es de la CAR, estoy preguntándole los de la Fiscalía. De los de la exclusivamente Fiscalía, la no los Fiscalía. consigné acá, doctora, no todo, no lo consigné acá. Por 2 razones, si me las desea preguntar. No, simplemente si los consignó. Porque ha señalado usted igualmente en su intervención, en lo que me acuerdo, que la utilización de unos métodos, de los métodos que utilizaron, o los instrumentos tal vez, creo que fue el término, no eran los idóneos o que tenían margen de error. Entiendo que fue así. ¿Es así? Sí, ¿en ¿Me los recuerda? métodos de nosotros o de quién? No, de los informes que Sí, señala doctora, usted. lo que observamos fue una serie de equipos que pues puede no ser el equipo ¿Y usted hizo apropiado. verificación de ese margen de error? ¿Sí o no? No.
Señor juez, no más preguntas por parte de la Fiscalía. Señor defensor, tiene el uso de la palabra si así lo considera para redirecto. Sí, su señoría, muchas gracias. Usted recuérdele a su señoría, ya que no especificó muchos de los detalles que la Fiscalía quiere que aparezcan en ese informe. ¿Cómo se denomina ese informe? Ese informe es un dictamen base de opinión pericial, como lo reglamenta el artículo 415 de la ley Independientemente de ese articulado, ¿qué es una base de opinión pericial? Es un resumen, es la base que me permite desarrollar una temática, un hilo conductor, una exposición sobre temas propios de mis actividades. Es una base, es un resumen, es la base, pues, no sé cómo más llamarlo. ¿Dónde tiene que cumplir usted principalmente su carga expositiva, explicativa e ilustrativa? Ni en la ley 7, ni en la ley, perdón, 906, sin leyes, en sin ningún leyes, lado ¿dónde? Aquí. dice o especifica que tengo que dar resumido detalle de las actividades que yo desarrollo, o cualquier perito. Dijo usted que había leído algunos informes de fiscalía. Sí, leí, no unos, varios, y En esos informes dijo usted que verificó instrumentos de medida. sí, señor. ¿Qué instrumento de medida observó que usted se acuerda? Inicialmente navegadores, fue lo que vi en todas las fotos de los informes, inclusive recuerdo algunos nombres: Jairo Infante, Infante apellido, Jairo topógrafo, recuerdo esos nombres, y entonces venían unas gráficas de los equipos que son navegadores. ¿Usted recuerda como instrumentos de medición haber visto otros? De la información que me aportaron no recuerdo. Cuando No vi. pregunta a la Fiscalía si es posible verificar los márgenes de error de esos instrumentos, usted contestó que no. Explíquele a su señoría por qué razón no lo hizo. Su señoría, para saber el margen de error con el que ellos hicieron el levantamiento topográfico, necesito ver, tener los crudos, revisar los crudos, ver los cálculos de cierre, los cálculos de precisión que entregaron. Desafortunadamente esto no es coger un navegador y darle la vuelta a un lugar y descargar los datos en Google Earth. Se trata de elementos que me permiten ubicar espacialmente un lugar. Sabemos la referencia del equipo y sabemos las precisiones, eso ya lo sabemos, que pueden ser de 3, 5, 10 metros, 30 metros, si queremos verlo así. Si no se controla, si no se hacen planeaciones, si no se descarga la información y se corrige matemáticamente, si no se verifica, si no se hacen los arqueos. ¿Quién debía verificar esos márgenes de error? La persona que realiza el levantamiento debe entregar el documento más los cálculos para después entregar un plano. Pues esa es la labor del técnico que va a hacer la actividad, como nosotros lo hacemos, como cualquier topógrafo. Estaban plasmados, lo que usted recuerde, y está bajo la gravedad del juramento, que todas esas especificaciones que se requieren para determinar la utilización del instrumento y determinar su idoneidad fueron plasmadas en los informes que leyó de la Fiscalía, de la CAR y bueno, todo lo que mencionó. Más que la utilización es la manera de entregar la información. ¿Quién lo establece? Mismo IGAP, mismo INCODER, todas estas instituciones dicen: si usted va a entregarme un plano topográfico de un terreno, me tiene que cumplir con esto. Y están las resoluciones, no recuerdo el nombre, pero se las puedo facilitar, y son muy puntuales. Necesito un levantamiento de doble frecuencia, me entrega los crudos, me entrega una cartera de campo, me entrega los cálculos, si es una poligonal con otro equipo me entrega las precisiones, los cierres, la cartera hecha en terreno, el plano a tal escala, con tales condiciones, y eso debe estar en un informe. ¿Usted recuerda si Mínimo una descripción somera, pues, para permitir después de explicar el tema. en los informes CAR, todo lo que usted mencionó y particularmente lo de la Fiscalía, en lo que leyó, usted recuerda también haber leído si en esos informes aparecía el registro de la distancia del santuario al aeropuerto de Guaymaral? No, ¿A otro aeropuerto? no. ¿Qué importancia tiene? Me interesa ese tema, ingeniero. ¿Qué importancia tiene, si la tiene, ese dato? Bien, depende. Estamos hablando de un terreno. Primero que todo, para hacer un vuelo con dron se hace un arqueo, se verifica que no haya ni antena cerca ni cables, porque se puede quedar ahí el dron, que no esté cerca a una instalación militar, a una población urbana, que pueda caer el dron, que no esté cerca a un aeropuerto, y el aeropuerto Guaymaral, no necesito la distancia, pero sí puedo decir que está mucho más lejos del terreno. Si el terreno mide 197 hectáreas, el Guaymaral está mucho más lejos de eso. Y el dron voló solo sobre la zona afectada, ni siquiera sobre los 197 hectáreas, voló sobre unas zonas específicas. ¿Qué importancia tiene? Si vamos a volar sobre un perímetro urbano,
tiene unas condiciones, pero si vamos a volar en un perímetro rural, estas resoluciones del Aerocivil dicen, no se necesita, también teniendo el peso del equipo, no se necesita hacerles controles de tierra. Si no hay aeropuertos, pues puedes volar a cierta altura, que son 123 metros, a una velocidad inferior a los 80 kilómetros por hora el vuelo del dron. Entonces da unas especificaciones, dependiendo el peso y la capacidad del motor, estrictamente la capacidad del motor, porque hay drones que vuelan a 150 kilómetros por hora, son grandísimos. Ellos sí necesitan piloto, ellos sí necesitan certificaciones, ellos necesitan una cantidad de cosas. Los drones como estos no necesitan eso y están el ítem 22, literal C, de la resolución del Aerocivil. El hecho de no haber registrado ese dato, incluso entiendo no haberlo efectuado, ¿qué injerencia tiene sobre el informe que usted presentó? Me explico. ¿Invalida su informe técnico-científicamente? ¿Lo disminuye en su capacidad explicativa, demostrativa? No, para nada. Recordemos que una de las actividades que se hace con el dron fue tomar un video. Independiente si lo tomo el video a 10 metros o a 120 metros, estoy teniendo en cuenta, son variables en terreno, que no se me va a quedar contra un árbol, que no se me va a quedar una línea de tensión, y esa información no invalida lo técnico, lo topográfico. El dron se hizo para sacar una ortofoto del terreno y poder ver la densidad de vegetales. Los perímetros y todo eso lo hicimos fue con topografía terrestre. Entonces el dron se utilizó para este caso, no necesariamente es para todos los casos, se utilizó como elemento gráfico y no afecta en nada el elemento, el informe, y el hecho de que no lo haya consignado en el mismo es porque es un documento, no es un resumen. ¿Qué importancia tiene el peso de ese aparato? Es que después de 23 kilogramos, su señoría, hacia arriba, ya se necesita permiso. Este dron pesa como 4 kilogramos, 5 kilogramos. Confírmele eso a su señoría. Para la Aerocivil y las leyes aeronáuticas, un dron para que necesite los permisos de piloto, vuelo, una cantidad de requerimientos que piden, el dron va por categorías. Este dron, por ejemplo, estos drones que utilizamos nosotros para topografía, los básicos, son categoría A o C, creo que es la más bajita, y el peso máximo permitido es de 23 kilogramos. De 23 para arriba ya necesitan permiso de la aeronáutica, autorización del piloto, licencia de piloto, de vuelo de equipo no tripulado, pero como este equipo pesa 4 punto algo de kilogramos, entonces no necesita ningún problema, no necesita ningún requerimiento. Habló de las cunetas, fue la fiscalía. Usted dice que no registró esa información que usted percibió directamente en visita de campo, ¿es así? Sí. Bajo la gravedad del juramento, que usted es consciente en la que está. Claro que sí. ¿Puede, y con el permiso de su señoría, nuevamente señalar dónde fue que vio esas cunetas, y permiso su señoría para que el testigo utilice la primera ilustración del tablero y refresque nuevamente lo que él dijo? Si me lo permite, claro. Bien. Esta es la zona de afectación, por llamarlo así, que así lo entendí en los documentos, y por esta zona había unas cunetas. De hecho, aquí están unas piscinas, son 3 o 4 si no recuerdo, y aquí había otra grande. Pero todo este terreno es, aquí ya hay bosque. Aquí vi esa cunetica y aquí lo llevaba a otra piscinita, a otro depósito. Aquí hay una carretera, su señoría, una vía, la vía de acceso por donde va la maquinaria. Solo lo que tiene que ver con la ubicación de la Y aquí cuneta, que fue lo también que le preguntaron. también había cuneta, había una mini cuneta o había unas zanjas. Y esta también nos botaba el agua, la difería para diferentes zonas. La cuneta la vi acá, la cuneta la vi por la parte de abajo, y pues aquí también había una cunetica. ¿Qué tan larga esa cuneta? Solamente Recuerdo que señale. La medimos y estaba cerca de los 900 metros, 800. ¿Por qué tiene presente esa medida? Porque cuando llegamos al lugar, aquí hay una casita, la del administrador, y aquí coloqué el distanciómetro y empecé a medir los trayectos. Y cuando llegué acá dije, uy, casi 1 kilómetro. Cuando me volví a medir me dio casi 900, 890, 800 algo de metros. Y esa la distancia la tengo presente porque hice el recorrido de ida y de regreso.
Está bien. Lo hizo. ¿Por qué se faculta o es permitido desde el punto de vista técnico-científico y metodológico que usted haga fotointerpretaciones? Objeción, señor juez, es un objeto del Sí, su contradirecto. señoría adujo a eso el testigo en una respuesta. Solo se hizo referencia frente a la percepción de los árboles o del bosque, pero era precisamente no en punto de la interpretación de las fotografías, sino que la Fiscalía indagó sobre la naturaleza o la clase de árboles que allí encontraban, y es la percepción que dio, indicando únicamente que eso le permitía establecer si era un lugar densamente poblado, por así, en estos términos, de árboles o densamente arborizado. Su actividad fue entonces topográfica. Sí, topográfica y en ello la fotointerpretación, claro. La actividad relacionada, y fue muy insistente el Estado en este punto, fue con el PMRA. Manifestó usted que no conocía qué era eso. Y está claro que su función no tenía nada que ver con cumplimientos o no del plan de manejo y restauración ambiental, ¿entendí? Sí, mi trabajo es ubicar coordenadas de los polígonos que había en todos los documentos, y por eso coloqué el plan de la expropiación y el plan de manejo de restauración, lo llamo yo así, disculpará mi ignorancia si estoy equivocándome en la definición, y lo señalé con el DNA 152 porque es la primera sigla que aparece de ese documento, que trae las coordenadas y me permite ubicar las coordenadas de ese polígono de recuperación. Recuérdele a su señoría cuál fue el predio que usted visitó. El predio fue en la vereda, eso entra por Codito, pertenece a La Calera, la Aurora Alta, no recuerdo el nombre bien, y sé que se llama El Santuario, hace parte de un predio Lomitas, y sé que es el santuario porque va el letrero del santuario, pues. ¿Y el santuario dijo usted que quedaba dentro de qué otro? Del predio El Lomitas, así lo entendí. Usted hizo durante, al parecer en varias oportunidades, durante 3 años visitas de campo. Sí, más de año y medio, yo creo. Todo lo que cerca de 2 usted años. consignó en el contenido de su informe lo verificó usted directamente. Sí, fui al terreno con varias personas, no solo yo. Explíquele a su señoría, Nelson, por qué razón no aparecen allí las coordenadas del predio. Yo no entendí muy bien Del qué predio. fue lo que quiso usted decir allí cuando dijo que no las había consignado. Ya. Entonces, Entiendo explíquele la a su pregunta. señoría cuáles son las coordenadas que aparecen en el contenido de su informe. Bien, las coordenadas que me hacía la pregunta la doctora, eran las coordenadas del perímetro, o así lo entendí yo, de todo el perímetro, por dónde iba la finca o la hacienda o el terreno. Esas no las consigné acá. Consigné las coordenadas de inicio de arranque de nuestro posicionamiento, las coordenadas geográficas del predio. Eso no hay pierde, con una sola coordenada ya uno llega allá. Que de las coordenadas que delimitan el predio, esas ya las extraje de documento. Y también recuerden que en la primera imagen que les mostré, hicimos el recorrido por todo el predio como tal. Las coordenadas que usted registró y plasmó en su informe son necesarias y suficientes para lograr una ubicación correcta del sitio. Con la coordenada de la entrada ya uno llega, con eso es más que suficiente, eso no hay Y con pierde. las que aparecen en general y que explicó. Y ya con las todo. demás, claro, ya uno ubica el predio por completo. Además que esas coordenadas las vi en Gauss-Grüger en otros documentos, y que lo que hacía uno, pues compararlas, decir, sí, estas son del predio, y ya las iba uno convirtiendo y montando en el esquema, en el esquema gráfico, después de verificadas, ¿no? Convertidas. ¿Qué incidencia tiene en su informe no haber consignado el peso del dron? El peso del dron, Ya me habló de qué era el peso, pero ¿qué sí, el incidencia peso del tiene? dron no, honestamente, señoría, no veo qué relación podría tener el peso si estoy explicando que dependiendo la Aerocivil tiene unas normas, y si uno conoce de topografía de pronto un poquito y va conociendo a lo largo de los años, uno sabe que los 3D robótico, que los Phantom, que los Avi, que los Magic, son drones pequeños, pesan 15, 3, 8, 4 kilogramos, ni siquiera 15, por ahí 5, 6, 7, y eso. Y son drones para hacer fotogrametría terrestre de pequeños terrenos, 100, 150 hectáreas. Ya para hacer un levantamiento como la Ortofoto Bogotá del IGAP, una de las mejores del planeta, pues ya se necesitan equipos robustos y con todos los permisos. Pero aquí estamos hablando de drones pequeños. Tienen una muy buena calidad, no son baratos, pero son de bajo
no son pesados. En Por la eso es que en el video, discúlpeme, el dron, se ve que el viento trata de tumbarlo y por eso lo dije al principio, casi nos derriba el viento el dron porque no es un equipo pesado. En la base de opinión pericial, es necesario adherir o que aparezcan el registro de la totalidad de las imágenes fotográficas tomadas. Su señoría, por experiencia nos ha pasado y nos han regañado cuando colocamos todas las imágenes, porque es un desgaste para todos y se aleja de lo que es el objeto de un documento resumen. Elemento donde debe tener estrictamente lo necesario para para un perito poder desarrollar su teoría acá en estrado. No consigno eso, respetando esa premisa, pero por eso las entrego en un CD anexo. Los datos esenciales y más relevantes para el análisis pericial suyo se encuentran registrados en su informe. Lo más relevante, sí señor. No pregunta más la defensa, su señoría. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra si así lo desea para recontrainterrogar. No contrainterrogo, señor juez. Muchas gracias. Señora representante del Ministerio Público, tiene el uso de la palabra si así lo desea para preguntas complementarias. Respecto a las conclusiones que colocó el ingeniero, le quiero hacer la pregunta, o sea, cuando usted está haciendo la relación de que se encontró un compromiso del 0.003% y dice en relación con la extensión total del predio de 140.000 hectáreas, pues usted como en esa conclusión, usted lo califica entonces que ¿cómo califica eso? ¿Mucho, poco? Cuando hace esa relación. Discúlpeme, 15 punto... En el 15.4, usted dice, existe un compromiso del 0.03 en relación a la extensión total del predio. Entonces ya en términos de máximo, medio, mínimo, ¿cómo lo califica usted? Ok, ok. Es que estaba leyendo el predio como tal, en su diagramación, en sus límites, en sus linderos, está 8 hectáreas dentro de Bogotá, el predio. ¿Qué podría decir? Que es un 4,11, es harto del predio, si consideramos sus 197 hectáreas, porque son 8 hectáreas dentro de Bogotá, hasta ahí vamos. ¿Cuánto hay afectado dentro de Bogotá en esa afectación, en esa erosión que se ve en las imágenes aéreas y las medidas que tomé en terreno? Es del 0,03%. 140 hectáreas en extensión total afectadas es muy poquito. Es como lo vimos en las imágenes, es poquito porque inclusive lo pudimos medir con estación total en terreno, la área afectada. Podíamos medirla, que fueron 200 algo de metros, y pudimos cuantificarla porque no era muy grande con relación. Zona afectada frente al bosque de Bogotá. Entonces no era mucho. Y de hecho alcanzamos a tomar distancias de largos y anchos. Y no era muy grande, era realmente una zona pequeña. Nos llamó la atención los cortes, las verticales ahí, pero pues ya definirlo, si esos cortes, es decir, si las pendientes y todo eso que vimos en esa zona dentro de Bogotá hacen parte de una erosión o una explotación, no lo puedo decir, pero sí es una zona pequeña. Bueno, muchas gracias. No más preguntas, señor ingeniero. Bien, el despacho sí desea Claro que sí, doctor. indagar para algunos aspectos y pues continuando con la exposición de la señora representante del Ministerio Público, ha indicado que de las 197 hectáreas del predio santuario o del predio respecto al cual realizó la pericia, 8 hectáreas se encuentran dentro de Bogotá. Sí, señor. Ese porcentaje de afectación al que hace referencia del 0.03% es respecto de las 197 hectáreas o respecto de las 8 hectáreas que se encuentran en Bogotá. Respecto a las 8 hectáreas que están dentro de Bogotá. Okay. Ahora respecto del aspecto, en frente al aspecto técnico de los elementos que se disponen o que se utilizan para el desarrollo de su labor como topógrafo. Dice que se sirven los GPS o los sistemas de geoposicionamiento, es el término que empleó, que
sistemas de geoposicionamiento o qué instrumentos de geoposicionamiento se utilizan en topografía? Si queremos una buena precisión para determinar algo con precisión, utilizamos algo que llama un GPS de doble frecuencia o Hyper, y son dos aparaticos, uno recibe la señal y el otro la va capturando y graficando. Son Hyper o GPS de doble frecuencia, es lo más óptimo. Si se tiene puntos de control como las placas que vimos en las imágenes, si uno va y las posiciona y las verifica, usar un dron funciona, pero hay que bajar las imágenes del dron y ajustarlas con los puntos de terreno. Entonces un dron podría servir, o una estación total que también utilizamos, porque esa también la utilizamos para hacer chequeos, que es un equipo que mide ángulos y distancias. Fue una Stones que mencioné acá. Entonces esos tres equipos realmente, su señoría, son como los más objetivos. Y el de una frecuencia también estaría en capacidad o en condición técnica de brindar esa información para realizar la delimitación de determinados terrenos. Va a capturar la información, pero con error, porque es que con una frecuencia, un navegador de mano, pues tiene mucho error, su señoría. Solo por fábrica vienen con más de 3 metros de error, 250 a 3 metros de error, solo por fabricante. Y ahora súmele, si estamos trabajando con una frecuencia, pues no va a tener la calidad de la señal, no van a llegar satélites completos, entonces la calidad va a ser inferior. Muy bien. Anunciaba igualmente que para tener mayor precisión en la toma de esa información que viene o que procede de los satélites, a mayor cantidad de satélites, mayor precisión. Entre otros factores. Exacto, sí, aunado a los del clima. Aunado clima, señal, los equipo, árboles altos. Muchas variables. Bien. Todos los días, a cualquier hora, se consiguen o hay disponibilidad de satélites, por así señalarlo. Su señoría, eso no es así. Si uno no hace la planeación, uno no sabe cuántos satélites va a encontrarse mañana en órbita. Para eso se tiene que hacer la planeación topográfica para localizar puntos GPS. Okay. Se hace la planeación y en la planeación yo ya sé que mañana 26, 27 voy a ir a Cúcuta y miro los desfases del cielo, miro cuántos satélites van a estar en circulación orbital, qué franja de satélites van a haber, si la red Galileo, si la red rusa Nastar, GLONASS, sé cuántos van a estar y a qué hora me sirve posicionar. Porque no porque hayan 100, 50, 30 satélites, 30, 50, 70, es óptimo el día, porque hay que ver las condiciones de nubosidad, lluvia, y un topógrafo evalúa todo eso antes de ir a colocar GPS o hacer un análisis GPS. Señaló en alguna oportunidad en su exposición que tomó las coordenadas de los documentos que le fueron suministrados por la defensa, extrajo aquellos que le servían para su labor, esto es, que contenían unas coordenadas. Anunció que esas coordenadas las ubicó allá en el terreno y de ahí partió el desarrollo de su labor. ¿Eso es lo que afirmó o el despacho entendió de manera equivocada esa situación? Bien, nos suministraron una serie de documentos, entre ellos un informe de una empresa de topografía DERCES que mencioné al inicio de mi exposición. Con esa información, con esas coordenadas que vienen en Gauss-Grüger, lo que hago es hacer una verificación, la conversión primero en laboratorio, las convierto y monto el esquema gráfico. Ahí sí voy a terreno a verificar esas coordenadas. Verificar no solo las coordenadas de esta empresa DERCES, pues que es la fuente que nos arroja las placas, sino la información que está en determinados documentos. Y ahí verificamos si está por fuera o dentro, si cae encima de una montaña y en los planos no se ve y en terreno sí se ve. Entonces, esa es la verificación que se hace en terreno. Pero las coordenadas las transformamos y las montamos ya sobre software especializados para analizar ese contexto. En terreno, ¿qué se hace, señoría? Se mira si esas coordenadas se ajustan como a la dinámica gráfica que uno ya interpretó a través de imagen aérea. Y esa verificación gráfica que obtiene con la verificación de campo manifestó que era buena porque fue del 99.6%. ¿Eso es así? La de DERCES sí, que fue nuestra base, 99.4, 99 punto algo por ciento de la fuente original que nos dio las placas de topografía fue muy alta. Por eso confiamos en esas placas para seguir nuestro trabajo topográfico.
Se puede ya de eso saber si esas placas a las que usted hace referencia, que se encontraban ya en el terreno, esas mismas placas, se puede advertir de los informes que usted verificó de la CAR y de la Fiscalía, ¿también se consideraron en esos informes? ¿O esas placas también sirvieron de soporte, o se puede advertir que también sirvieron de soporte a la información rendida por la Fiscalía? Ya, CAR. las placas las materializó una empresa privada, Dersis. No entiendo, no sé cuál fue la razón. Hicieron levantamientos topográficos, colocaron placas GPS, colocaron 14, 16 placas. Esas placas, en los informes de la CAR o de la Fiscalía, no vi que se amarraran de esas placas GPS, no tengo presente si se amarraron de esas placas de posicionamiento de precisión para hacer su labor. Pero si se lo hubieran hecho, tiene que ser con equipo de alta precisión, no con un navegador. O sea, no puede desvirtuar o afirmar o infirmar que los informes de la Fiscalía y de la CAR no se hayan o se hayan colgado, que es el término, o Sí, colgado de las placas de esas GPS. placas. No lo recuerdo, su señoría, pero lo que sí recuerdo es que, lo que sí sé es que si fuera con un navegador tampoco sirve pegarse esas placas. Esas placas son de precisión, como este punto acá. Y se amarra con un navegador, se está amarrando desde acá o desde acá. Y no tiene precisión. Tiene que ser con un equipo de precisión. Ok. Y anunciaba que el equipo que había utilizado la Fiscalía, de las fotografías que pudo percibir de los informes que revisó, se utilizó un navegador marca Garmin. Es lo que leí, navegadores marca Garmin. En el desarrollo del informe, ¿también utilizaron ustedes de esa clase de dispositivos? Cuando nosotros vamos a terreno hacemos una orientación. Para eso utilizamos, y lo coloqué en el informe, apoyo de un Garmin. Pero eso simplemente para ir a tomar la coordenada del predio. La coordenada, por ejemplo, de esta entrada, ya con eso uno llega, cualquier día, cualquier persona llega. Y para hacer un recorrido simplemente de observación sobre una zona. Pero la diferencia es que en los Garmin de nosotros sí los verificamos, descargamos la información, aunque esa información no es la objetiva. Es un simplemente levantamiento de orientación, por eso lo indiqué al principio, que es la primera gráfica del plano donde se ve todo el recorrido. Es muy orientativo, es muy bueno si se cumple con los requisitos, pero no es un levantamiento con un navegador óptimo para análisis espaciales. Por eso utilizó un GPS de doble frecuencia. Okay, pero de ese Garmin que usted utilizó, ¿sí pudo advertir que manejara algún margen de error? Y de los que usted anuncia se pueden presentar hasta máximo de 30 metros. Pues algo que me faltó explicar, cuando utilizamos el Garmin, y lo mostré en la primera imagen, se ve el recorrido. Descargamos la información y nosotros sí lo descargamos, lo verificamos, y eso estaba corrido, nuestro caminito que hicimos, el recorrido, y acá está la zona de afectación, estaba así. ¿Recuerda en cuántos metros o centímetros o metros? Uy, no, doctor, no lo recuerdo, pero el desfase es alto, entonces lo que uno hace es acomodar las imágenes para hacer comparaciones. ¿Aproximadamente recuerda? No, pero eso muy seguramente pasaba de los 3, 5, 7 metros por encima de ahí para allá. ¿Por qué? Por la cobertura vegetal, demasiada influencia vegetal, y eso le quita señal al equipo. Y cuando descargamos equipos de navegador, estaba corrido. Entonces, nada más con correrlo 1 metro ya hay error. 3 metros, todo un polígono, estamos hablando de mucho. Bueno, bien, usted cuestionó la aplicación Google Earth por la falta de precisión, pero en la exposición usted acudió a esa aplicación para el desarrollo de su trabajo. No. En mi informe coloqué una imagen aérea para mostrar la foto de entrada y las coordenadas de arranque. De ahí para allá son ortofotos capturadas por nosotros. Ortofoto es una imagen aérea, pero se ve el terreno, es una imagen aérea. Lo que pasa es que con mayor precisión, técnicamente una foto aérea, pero ya por nosotros, pero técnica. Sí, Google Earth lo utilicé para mostrar la entrada al lugar, que fue la primera imagen. Y no fue Google Earth, inclusive fue una imagen de la NASA. Descargamos directamente la página de la NASA, que es gratuita. Señaló que desde Google Earth se podían ubicar los vuelos y que acudió a esa aplicación para establecer el vuelo, para ubicar ya en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ese recuadro que nos explicaba donde se ubica el predio, objeto de la valoración, de la pericia. Ya le preciso, Google Earth nos permite conocer la zona y nos da unas coordenadas. Si así quisiéramos coger la coordenada, pinchar, nos da las coordenadas. Cogemos esas coordenadas y nos vamos para el IGAP.
En el IGAP miramos el plano de Bogotá, Medellín, el que sea, y ubicamos el sector, por ejemplo, acá para Lo Quemado, que colocar el ejemplo. Y ahí en el plano aparece una cantidad de cuadritos, y uno mira el cuadrito, este es el que necesito, y ahí le da el número de vuelo. Para eso se utilizó Google Earth, simplemente para, ni siquiera para visualizar el terreno, pero ya la información, no para sacar datos técnicos, ya la información la vamos al IGAP y ya pedimos y compramos las fotos y esas son las que se procesan. Bueno, eso era lo que quería Ok. precisar. Entonces, no, para el despacho ya no hay más preguntas para clarificar la situación. Gracias, En ese orden de señoría. ideas, señor defensor, pues tiene el uso de la palabra para... Gracias, señoría. Permiso para acercarme al testigo y retirar la evidencia. Proceda, señor defensor. Solicita Señor defensor. entonces, su señoría, gracias, que al haber dado la defensa cumplimiento a los artículos 209, 10, 415, 416, 417, 418 y 420 de la Ley 906 de 2004, se tenga como parte, por supuesto, porque es la prueba pericial la ya practicada en esta declaración, el contenido del informe presentado por el experto topógrafo Nelson Rodríguez Ortega, que había presentado en octubre 24 de 2018. Se incorpora en 57 folios, su señoría, previo traslado a mis colegas. Proceda, señor defensor. Permiso para acercarme al estrado. Siga, doctor. ¿Alguna observación al respecto, señora fiscal? Ninguna, señor juez. Representación de víctimas. Ninguna, señor juez. Ministerio Público. No, su señoría. Bien, Disculpe, su señoría, antes de que tome la decisión, hago una alusión adicional, y es que se presenta el informe con base en el testimonio que ha rendido el perito, bajo el cumplimiento estricto del principio de oralidad, y por eso se observará que, para no generar un volumen documental y que ya el perito dio las explicaciones del caso, se entrega solo ese informe. Muy bien. En ese orden de ideas, como quiera que no hay, se ha anunciado por parte de la defensa la evidencia documental pericial a incorporar, no ha surgido oposición por parte de las demás partes acá presentes y corresponde al desarrollo o aquel desarrollado por el perito que ha rendido la correspondiente exposición oral en esta audiencia, ingeniero Fabio Nelson Rodríguez Ortega. Se dispone su incorporación en 57 folios diligenciados por una sola cara como evidencia número 35. Como quiera que ya se ha culminado con la prueba testimonial, ingeniero Fernando puede retirarse. Con su permiso, muchas gracias. Atendiendo la solicitud de una certificación por la Secretaría del Despacho, se les pedirá la misma para que quede constancia de la asistencia que hizo a esta diligencia. Ya atendiendo
Bueno, doctores, ya teniendo la hora y lo extenso que es la práctica de estas pruebas periciales, habrá de fijarse una nueva fecha para continuar con esta sesión de audiencia de juicio oral en la parte probatoria. El día de mañana se había concertado, se había fijado inicialmente con las partes acá presentes. Sin embargo, el despacho, verificando el programador, tiene seis diligencias con personas privadas de la libertad, dando prelación, atendiendo esa garantía fundamental del derecho respecto del cual se encuentran afectados en cumplimiento de una orden judicial. Entonces se dispone ya fijar nueva fecha para el desarrollo o para la continuación de estas audiencias. El despacho ofrece los días 9 y 10 de octubre de la anualidad en curso. 9 y 10 de octubre. Lo anterior, como quiera que ya se encuentra agotada la agenda del despacho por la fijación de otras audiencias. Por favor, consulten sus agendas para verificar si en efecto ese día es para contar con la puntual asistencia de cada uno de ustedes. Por la Fiscalía. Doctor, como es de su conocimiento y de las partes, pues realmente yo llevo 15 días en el despacho como fiscal tercera. Bueno, no he cumplido los 15 días y me preocupa el término de la prescripción. Realmente no he tenido oportunidad de verificar los casos, pero sé que está corriendo el término de prescripción para algunos, y entonces, no, ustedes que lo tienen más presente, si pudiéramos verificar. El despacho, no me puedo pronunciar anticipadamente frente a la fecha de prescripción, doctora, porque estaría anunciando una decisión de manera anticipada. Es una verificación objetiva. Ahí sí estaría usted en condiciones de verificar ya el escrito o con el escrito de acusación desde la imputación, o verificar los términos como tal, pero el despacho ha tenido en consideración perfecto. esa prerrogativa de la prescripción. Así quisiera que, gracias, señor juez, muy amable. Sí. Por la señora, sí. Entonces, señora fiscal, 9 y 10 de octubre. 9 y 10 de octubre. Su señoría, disculpe, ¿es posible que sea la penúltima semana de ese mes? Bueno, una fecha adicional que ofrece el despacho sería 16, 17 y 18 de octubre. Mejor, sí, su señoría. Señora fiscal. 16 de octubre. 16, 17 y 18 de octubre, es miércoles, jueves y viernes. Un momento. La Fiscalía sin objeción a la fecha. Por la defensa. Está bien, gracias, su señoría. Por el Ministerio Público. Sin objeción, mañana no. Bien, doctores, entonces queda fijado para la continuación de la audiencia los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019, el primer día convocado, o todos estos días convocados a las 8:30 de la mañana. No siendo otro motivo la presente, se suspende siendo las 3:45 de la tarde, pueden retirarse.